Muy buenas, mi nombre es Elías y junto a mis compañeras Elena, Lucía y Carmen vamos a exponer nuestro trabajo sobre las onomatopeyas. En primer lugar, como se puede observar, veremos qué son las onomatopeyas, algunos ejemplos de ellas, el uso que tienen las onomatopeyas, dónde se encuentran y ya por último veremos todo lo que aprendimos en el mercadillo de las palabras, por ejemplo, su preparación, cómo se desarrolló, qué aprendimos nosotros y qué aprendieron los niños. En primer lugar, ¿qué son las onomatopeyas? Una onomatopeya es una figura retórica que consiste en la representación escrita de un sonido natural, es decir, la formación de una palabra en el propio idioma para imitar determinados sonidos no verbales, como los sonidos de animales, de los fenómenos naturales, etc. Es decir, son la formación de una palabra por imitación del sonido de aquello que designa. Palabras como kikiriki han sido formadas por onomatopeyas y palabra cuya forma fónica imita el sonido de aquello que designa. Por ejemplo, el rum rum de una moto. Usos de las onomatopeyas. Podemos darle diferentes usos. Podemos usarlas para representar sonidos, para enfatizar y expresar emociones o para agregar dinamismo y ritmo. Uso 1. Representar sonidos. Se utilizan para representar sonidos de la vida real o de la imaginación. Permiten describir o imitar sonidos de animales, de objetos, de la naturaleza, etc. Un ejemplo sería miau, que es el sonido que hacen los gatos. Uso 2. Enfatizar y expresar emociones. Las onomatopeyas pueden añadir énfasis a un texto y transmitir emociones de manera más vivida. Por ejemplo, mmm es una expresión de sabroso. Uso 3. Agregar dinamismo y ritmo. Las onomatopeyas se pueden usar para agregar ritmo, musicalidad y efectos sonoros. Pueden contribuir a la estructura y el flujo del texto, creando un efecto más impactante o atractivo para el lector o el oyente. ¿Cómo lo preparamos? Para empezar, pensamos en los animales que queríamos que salieran en las dinámicas. En segundo lugar, buscamos las actividades atractivas para los alumnos. En este caso fueron una cartulina con dibujos representativos, come cocos y juego de los audios. Y por último, en tercer lugar, compramos los materiales y los llevamos a cabo, como cartulinas, rotuladores y folios. En cuanto a dónde se encuentran, pues se encuentran en obras literarias, radionovelas y sobre todo es típico del habla infantil, para representar sonidos de animales, por ejemplo. En cuanto a cómo se desarrolló en el colegio, para empezar los niños venían en grupos de 5 o 6. Empezábamos conociéndolos un poco más, preguntándoles su nombre y relacionado con esta actividad que se tenían animales en casa. Y después lo dividíamos en dos grupos. En la primera parte de la actividad usamos la cartulina para enseñarles o hacer un repaso de las onomatopeyas que ya sabían. Por último, con el uso del comecoco se le daba a los niños para que eligieran un número, y según el que eligieran había un animal u otro. Lo que tenían que hacer es, en su grupo, adivinar la onomatopeya correspondiente, y si no la sabían, pasaban al otro grupo. ¿Qué aprendimos nosotros? Pues al llevar a cabo esta actividad aprendimos muchas cosas. Entre ellas, nos dimos cuenta que a veces, a pesar de preparar una actividad con mucha organización y dedicación, es importante recordar que como docentes debemos tener la capacidad de ser flexibles y poder adaptarnos a diferentes situaciones. En este caso, teníamos muy poco tiempo para realizar la actividad con cada grupo y tuvimos que modificar lo que teníamos previsto. También nos dimos cuenta que metiendo la competición en el ámbito educativo, los niños se motivaban más, fomentando de este modo la cooperación en grupo y el trabajo en equipo. Por último, realizando esta actividad aprendimos onomatopeyas que ni siquiera nosotros conocíamos y también nos dimos cuenta que los niños sabían más de lo que nosotros pensábamos. Y ya por último, ¿qué aprendieron los niños? En primer lugar, los niños aprendieron sonidos de animalitos que no conocían. Después, aprendieron que a través de un juego que pueden hacer ellos mismos, pueden aprender cosas nuevas como los números y la papiroflexia. Cuando terminaron, además de saber representar el animal, también sabía cómo se llamaba su sonido, ya que les pusimos una pequeña prueba. Se lo pasaron muy bien y aprendieron mucho.